se desarrolle. Entonces, digamos, en términos generales, el pronunciamiento de la sala, hasta donde podemos verlo, en términos generales, es un apoyo o un reforzamiento de la que adoptó el constituyente en 1949, un freno a la pretensión de regular este tema en forma totalizante y arbitraria, porque la pretensión de que toda la regulación del empleo público estuviese a cargo de Mideplan, si bien en el mejor de los casos puede ser una ingenuidad, en el peor de los casos puede prestarse para desarticular todos los controles que el constituyente erigió en esa normativa que formalmente nos sigue rigiendo. Habrá que ver entonces el desarrollo que tenga el voto integral en estos temas, recordando que la sala no se pronuncia sobre la totalidad del proyecto, se pronuncia únicamente sobre lo que le es consultado. Y también que quedó pendiente de ser evacuada la consulta histórica formulada por la Corte Suprema de Justicia, que aludía también a temas de procedimiento que son importantes si se tiene en cuenta que hubo oposición de la Corte Suprema de Justicia, lo que implica que en ese escenario se requiera la aprobación de este proyecto con 38 votos si se va a mantener las regulaciones en contra del criterio de la Corte Suprema, por lo menos en ese tema en concreto. Esta era como la visión inicial que quería compartir, sin perjuicio ya de entrar en otro momento en algunas líneas menudas de lo que podemos inferir, repito, del voto de la Sala Constitucional. Muchísimas gracias, doña Rosaura, por esta primera y muy clara, didáctica intervención de su parte. Continuamos con la participación de don Fernando Cruz. Claro que sí, ¿no? Ahí está habilitado también. Es un gusto estar hoy aquí. Señor don Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional, presidente del Consejo Nacional de Rectores. Señora doña Rosaura Chinchilla Calderón, jueza de la República. Señor Gastón Baubit Ruiz, asesor legal del Consejo Nacional de Rectores. Señor José Miguel Villalobos Umaña, abogado y docente de la Universidad de Costa Rica. Señores rectores de las diferentes universidades, señoras y señores aquí presentes y de todas las personas que siguen la transmisión. Hace unos años yo me alegraba cuando iba a alguna actividad como esta, porque no se reproducía lo que uno decía, entonces uno podía tener más ligerezas y más libertades. Ahora es un seguimiento tremendo y entonces algunos periodistas hasta ponen lo que uno dice, lo sacan de contexto y lo dejan bastante mal. Pero bueno, ese es el riesgo de estar en estos puestos, tampoco voy a morir de miedo por eso. Yo debo confesar que cuando oía a doña Rosaura, yo dije, bueno, pensaba, una jueza como doña Rosaura no hubiera existido en los 90s, 80s. Por dicha ha cambiado mucho. Ella tiene una opinión y la expresa muy bien. Ese es el mejor tipo de juez y jueza que uno espera y que uno soñó en algún momento. No le ayuda mucho para ser magistrada, pero esa no es su razón de vida. Ella sigue hablando como debe serlo.
Don José Miguel lo conozco hace muchos años, siempre en la disidencia muy bien fundada. Y debo decir que a don Gastón Baudit Ruiz no lo conozco hasta hoy, lo conocí personalmente, pero bueno, con esos apellidos, por ahí anda esa visión muy creativa jurídicamente. Yo debo señalar que yo no esperaba que la presidencia de la Corte yo tuviera que vivir lo que he vivido. Lo miro con serenidad, pero sí me parece que para la institucionalidad, la ley de fortalecimiento de las finanzas fue un golpe muy fuerte. Ahí hubo una gran libertad para acciones que yo las concentro en el Poder Judicial, pero creo que en otros aspectos son importantes. Cuando se estableció lo de la ley de fortalecimiento, la Sala hizo un voto que nadie quiso entender. La Sala dijo, y lo dijo para que el proyecto flotara, porque el proyecto requería 38 votos. Y si como requería 38 votos, no se podía votar con ese procedimiento. Entonces tenía que rehacer todo el procedimiento. Entonces la Sala lo que dijo es, mire, vamos a hacer una interpretación conforme. Sí pueden votarlo con ese procedimiento sin requerir 38 votos, siempre y cuando mantengan incólume la independencia judicial. Por supuesto que algunos periodistas muy bien apuntados y muy bien eleccionados dijeron que era como era entre casa, la Sala hizo como una concesión no muy transparente al Poder Judicial. Ahí comenzamos con un deterioro muy grande, porque es la gran desconfianza de lo que se haga. Pero luego, por supuesto, eso que hizo la Sala con una interpretación conforme, que lo que debió haber dicho es que el procedimiento había que rehacerlo y volver al plenario, no lo hizo, y entonces, mejor no digo el refrán, que en otro momento dije a los propios compañeros, que lo hicieron de muy buena intención, pero era mejor que volviera, porque después nadie entendió el fallo. Acusados penalmente, la Contralora me mandó un mandato, me hizo un mandato como si el fallo no existiera. Yo le pedí a la Sala que si eso no era una desobediencia por ser erga omnes, la Sala dijo que no, porque la Contraloría no había sido parte, bendito Dios. Entonces, claro, lo que se venía después no era nada agradable. Y lo que ha pasado es muy grave. Esto no es que, bueno, la Sala dijo que había inconstitucionalidades y entonces, pues, no importa. ¿Cómo que no importa? Lo que aquí se pretendió hacer fue crear un superministerio que controlara universidades, sindicatos, alguna incidencia en los municipios que tal vez quedaron ahí en la penumbra, el Poder Judicial y otras cosas. Eso es muy grave. Y lo peor, a contrapelo de la historia de la década del 40 y lo que significó la revolución del 48. Cuando uno ve lo que dijo don Fernando Baudit y otros en la discusión sobre la universidad, se queda perplejo que eso se ignorara y se aprobara esa ley de esa manera. ¿Qué va a decir la Sala? No lo sé, porque uno no sabe cómo se dan esas cosas. Bueno, doña Rosaura dijo algo muy interesante. Dijo que, y es cierto, parece que el proyecto lo que quería era cumplir con el 191 de la Constitución, es decir,
que tiene que haber un solo régimen de empleo público. Carambas, qué preocupados por la Constitución, preocupadísimos. Bueno, pues resulta que tenemos un mandato constitucional para crear un seguro de desempleo y ahí está esperando. Ah, pero la Constitución es importante. Mire, 191 dice esto. Y claro, se consiguen algunos constitucionalistas que dicen, sí, el 191, ¿sí? Dice eso. Ah, bueno, constitucionalistas que después dicen que el fallo no importa, que se puede ir así como está, porque de por sí eso no tiene ninguna trascendencia. Puede ser que pase eso. De manera que ese es el desempleo. Y hay otra norma por ahí que todo el tiempo la menciono. Es el control de los monopolios. Y no estoy hablando de los monopolios públicos, monopolios privados. Perdón. Aquí el monopolio público es mala palabra, pero el monopolio privado es sagrado, es deificado. Entonces, ¿cuál es eso de que el texto de la Constitución dice eso? El texto dice otras cosas que se interpretan, y la sala lo ha hecho. Entonces, ya la segunda o tercera vez que me pasa que vengo preparado algo y empiezo a hablar, porque tengo tanto que contar que mejor lo dejo así como vaya saliendo. Cuando esto comenzó a discutirse, la señora ministra de Planificación, muy bien intencionada, nos hablaba y yo pensaba que estábamos en una conexión de poderes, una interacción entre poderes, que eso es lo que se da, o se debiera dar. Pero no, la Corte dijo 3 o 4 veces que era inconstitucional. Pero no pudo ser. Y así se aprobó. Es más, se hace comisión general en plenario, imagínense ustedes lo complicado que es eso para saber cómo va a quedar el texto. Así es que, claro, recordaba unas palabras del señor José Figueres Ferrer, que dijo en el 48, y lo dijo muy bien, que habían 2 joyas, el Poder Judicial y el Poder Electoral. Lo dijo él. Es más, en medio de la revolución, don José Figueres, con sus virtudes y sus defectos, visualiza que es importantísimo el Poder Judicial y el Poder Electoral. Bueno, pues que a don José Figueres le hacen caso cuando quieren, y cuando no, lo ponen debajo de su tumba y lo entierran 8 metros bajo tierra. Bueno, eso no importa. ¿Por qué? Porque en el 40 el Poder Judicial era un completo marioneta. Y por eso se da esa norma que está en la Constitución. Y el Poder Electoral fue la razón más importante de la lucha. Habían otras, subyacentes tal vez quizás más importantes, como el cambio para un Estado social. Pero no, resulta que esta ley incide sobre el Poder Judicial y el Poder Electoral. Dios mío, esto no es cualquier cosa. No es como para decir, miren, 35 inconstitucionalidades, pero eso no es nada, pues se puede volver a hacer la ley. Bueno, ¿y con qué la van a hacer? Porque eso es lo que hay que esperar. ¿Con qué van a salir ahora? Y yo con la banderita de la independencia judicial, hasta el nombre me va a cambiar. Porque no se escucha, no se escucha. No hay oídos. Mire, es que esto incide en el Poder Judicial. Seguimos adelante. Pero mire, que esto de las universidades, seguimos adelante. Y todo lo que dijo Fernando Baudit y otros constituyentes, no, eso no importa. Porque todo cambia. Como dice la canción, todo cambia. Pero casualmente, todo no cambia con la Constitución. Y ahora,
Para la sala no fue nada fácil resolver esto, porque la unanimidad político-mediática era abrumadora. ¿Ustedes creen que para esos jueces resolver esto era cosa fácil? Nada fácil. Me da la impresión que trataron de buscar, porque el poder de una sala constitucional es muy limitado. Sino que lo diga yo en el 2012, que por ser votos salvados no me ratificaron. Y eso queda en la memoria de los magistrados. ¿Cómo votamos? ¿Y cómo nos pueden cobrar esos votos? Entonces no fue fácil, pero tuvieron que hacer la faena. Pero me llama la atención una cosa, no sé si estoy equivocado. Creo que no hubo votos salvados, solo notas. Es decir, ante semejante cuestión, debe haber costado mucho llegar a unanimidades. Porque el poder tiene una fuerza muy grande. Esa es la razón por la que la Constitución requiere esa estructura del poder. Y claro, yo siempre cito a Montesquieu, aquí lo traía, pero de Montesquieu todavía está vivo. Esas reglas con Locke están vivas. No importa si es de izquierda, dictaduras de izquierda o de derecha, están vivas. Pero no, eso no importa. Cito a Montesquieu porque se quería hacer un superministerio que iba a considerarse que ya no iba a haber poder judicial, iba a haber planificación judicial, e iba a haber planificación universitaria. Y además, como nota al pie, una restricción cuestionable a las convenciones colectivas. Muy serio. Y resulta que las convenciones, igual que la objeción de conciencia, están en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, ¿cómo para eso sí? Para la objeción de conciencia sí, ¿verdad? Pero para las convenciones no. ¿Cómo vamos a estar frente a la OIT sobre este tema? No lo sé. Pero era control disciplinario de jueces, control de su rendimiento, control de sus salarios. ¿Qué más quieren? Y lo mismo iba a pasar con las universidades. ¡Ay, el gran argumento! Es que un policía de tránsito de la universidad gana más que un chofer de no sé a dónde. Bueno, por Dios, si fuera por eso, comparemos muchas cosas y veremos si es así o no. Porque esos razonamientos así como tan poco elaborados, Yo recuerdo cuando don José Figueres planteó relaciones con la Unión Soviética, imagínense, en los 70s, eso era como una cosa terrible. Y entonces hubo manifestaciones, y entonces le preguntaron, ¿por qué no hace un referéndum sobre eso? Y entonces don José Figueres, lo recuerdo bien, dijo, bueno, sí, también, agreguemos otra pregunta, si esta sociedad es justa o es injusta, agreguemos otra. Entonces, bueno, y ya termino, la cereza en el pastel. Un día fui a Estado Nacional, en Canal 7, y entonces presentaron, no, yo no fui, perdón, yo lo estaba viendo, ya estoy un poco distorsionado. Seguro lo vi tan fuerte que pensé que estaba ahí, había ido anteriormente. Y entonces dicen, bueno, miren, nosotros somos los campeones en el gasto público, en la OCDE, en la OCDE, porque ahora nuestro referente es la OCDE, ¿verdad? Le haremos caso en todo, no sé, ¿verdad? Pero resulta que decían, bueno, el gasto público en salarios en el Estado costarricense es de un 40%. Y todos los demás, Francia y todos, un 30, un 28,
somos campeones mundiales. ¿Habráse visto cosa igual? ¿Cómo puede uno comparar dos cosas que tienen componentes tan diferentes? Incluye, por ejemplo, ejército eventualmente. ¿Cómo puede uno decir que el porcentaje de Francia es el mismo que el de Costa Rica? Por Dios. Ah, no, pero argumento de gran autoridad. Y claro, finalmente, que todas estas objeciones es para defender nuestros privilegios. Bueno, no sé, seguro este país es tan desigual que ya lo que se gane bien en el Estado resulta ser un privilegio frente a la empresa privada. Es probable que así sea. Pero es que eso no nos ubica a nosotros por la situación de derechos adquiridos. Así es que eso no es el tema. El tema es la división de poderes, los contrapesos. Y en el constituyente del 49 no solo se habló de los diferentes poderes, sino que la concepción del poder era que la universidad tenía que tener un estatus, las instituciones autónomas otro, los sindicatos tenían que tener su estatus, etc. ¿Por qué? Porque lo que políticamente es conveniente es la multiplicidad de actores, no la concentración. Esta concentración, ¿por qué puede ser? Bueno, porque el poder está muy atomizado en la Asamblea y vamos a estar de acuerdo en que el Poder Ejecutivo tenga el control de todo, porque nosotros desde el Parlamento lo podemos controlar. Esa es la parte que a mí me inquieta. Esto no ha terminado. Hay que ver cómo va a quedar esto. Pero yo no estoy muy satisfecho. No estoy muy satisfecho por otro dato que ya con esto termino. Yo le pregunté a la ministra de Planificación cuánto era el impacto económico con ley y sin ley. ¿Cuánto iba a significar en economía al erario público? No me lo pudo dar. En relación al Poder Judicial, pero hagámoslo respecto de todo. Y creo que el periódico Universidad, uno de los pocos que tenía una voz disidente, señaló muy bien que la fórmula económica no demuestra que haya una economía sustancial con ese control. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo económico o el control? Para mí, el control. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención de don Fernando. Y continuando en el uso de la palabra, corresponderíamos al tiempo. Buenos días a todas las personas presentes. Este tipo de actos me recuerda cuando daba clases, porque ahora que me presentan como docente, eso ha sido siempre lo que más me ha enamorado en mi vida, dar clases como las di durante muchos años, y cuando decidí dedicarme al derecho penal, por razones de tiempo tuve que dejarlas, pero yo empecé enseñando derecho constitucional más de 12 años de mi vida y es lo que más he disfrutado y amado y nunca he dejado de estudiarlo. Esta oportunidad que nos da de compartir reflexiones sobre este voto me lleva a practicar lo que mi amigo don Fernando plantea, el estar ubicado casi siempre en la disidencia, y eso es lo que me toca. Quizá porque siempre es más cómodo estar del otro lado, en la mayoría o en la casi unanimidad. Como decía, no se ponen de acuerdo si Wilde o Mark Twain. Cuando estoy del lado de la mayoría empiezo a pensar que estoy equivocado. Y creo que el estar siempre del lado de la mayoría, creo que Freud era el que decía, hay que pensar cuando se está mucho del lado de la mayoría que solamente uno piensa y los demás siguen. En este tema vamos a ubicarnos primero que lo que evacuó la sala fue una consulta legislativa voluntaria, o que se llama potestativa. Y esta figura, consagrada en nuestra Constitución, en el artículo 10, desde el año 87, y en el artículo 96 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Constitucional, tiene un tremendo problema procesal y práctico. Y es que
de acuerdo con el artículo 101 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, la sala solo va a pronunciarse obligatoriamente sobre lo que le consultan. Eso es lo primero. Segundo, no da audiencias. Es decir, lo único que tiene es la opinión del que consulta y lo que quieran opinar los magistrados. No hay una deliberación, no hay un debate, solamente se escucha la voz del que consulta y los magistrados resolviendo. Eso crea un caos que ahorita lo vamos a ver. Tercero, se puede pronunciar sobre otros temas, pero no está obligado a hacerlo. Dice el numeral 101 en su primer párrafo: dictaminará sobre los aspectos y motivos consultados o sobre cualesquiera otros que considere relevantes. Pero ese o cualesquiera otros es una cosa que deciden los magistrados, no están obligados, pueden limitarse solo a lo que les consulta. Además, el dictamen de la sala solo es vinculante en materia de procedimiento, de vicios de procedimiento. Es decir, todas las opiniones de fondo que emita en la consulta no son vinculantes. ¿Y por qué no son vinculantes? Porque como no ha escuchado a otras personas interesadas, ni ha escuchado a otros sujetos interesados en el tema, lo que diga puede ser revisado en cualquier momento, dice el artículo 101 en su párrafo final. Eso crea un tremendo caos y ahorita voy a entrar a analizar puntillosamente algunos aspectos del voto en los que se genera ese caos. El otro tema procesal que es realmente oprobioso es que la sala ha encontrado, y lo decía muy bien don Fernando, en la comodidad de sus sillones, resolver lo que se llama interpretaciones conforme a o conforme con, o si se interpreta de esta manera no es inconstitucional, o para ser constitucional habría que interpretarse de esta manera. Bueno, ese galimatías tiene un problema terrible, y es que el texto que se apruebe conforme a o interpretado de esta manera permanece exactamente como se aprueba. Es decir, en un año alguien busca la ley y sigue diciendo lo que consultaron y nadie agrega una nota en la ley, en el documento oficial, en Sinalevi, llamémosle así, una nota que diga: este artículo debe interpretarse conforme a la Constitución como la sala dijo en el voto tal. No. La gente va a buscar la ley en Sinalevi y sigue diciendo el texto antes de la consulta. Es decir, sigue leyéndose en forma inconstitucional, porque la sala dice, si se lee así como está, es inconstitucional. Pero, interpretado de esta manera, ya no es inconstitucional. Sí, pero esa frase no está en el documento oficial de la ley. Es decir, en unos meses y en unos años peor, esta ley, si se aprueba conforme a la Constitución, seguirá leyéndose inconforme a la Constitución, porque no se va a cambiar la redacción. Y eso es una mala lectura del artículo 3 de la Ley de Jurisdicción, que dice que la Constitución política se puede infringir de la confrontación del texto de la norma con la Constitución, de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas. En una consulta legislativa la ley no se ha aplicado. Y si la ley no se ha aplicado, ¿cómo pueden los magistrados decir debe interpretarse de esta manera? Porque si no, su aplicación sería inconstitucional. Es que así no se puede hacer derecho constitucional. Es decir, no es posible que la sala venga a decir que si se interpreta de esta manera no sería inconstitucional. Es que no es interpretado. Ninguna autoridad pública está aplicando esa ley, que ni siquiera es ley. Es un acuerdo legislativo en primer debate. Y el artículo 89 de la misma Ley de Jurisdicción dice que la sala se va a pronunciar sobre los actos de aplicación cuestionados. Aquí nadie está cuestionando ningún acto de aplicación. Se consultó sobre las eventuales inconstitucionalidades del texto, y la sala sale con frases: no es inconstitucional por sí misma una norma, sino por sus efectos. ¿Pero cuáles efectos? Si ni siquiera ha entrado en vigencia. ¿Alguien le ha preguntado al señor presidente de la sala, de suyo tan locuaz y tan visitante de los poderes fácticos, qué quiere decir esa frase? No es inconstitucional por sí mismo, sino por sus efectos. ¿Pero cuáles efectos? Si no ha entrado en vigencia.
No es inconstitucional por sí mismo siempre que se interprete de esta manera. Entonces sí es inconstitucional. Y el que ya es casi una caricatura de ejemplo es el tema de la denuncia de las convenciones colectivas. El transitorio 15, es que este ejemplo parece una caricatura. Ese transitorio dice que están obligados los jerarcas a denunciar las convenciones colectivas que infrinjan determinadas cosas. Están obligados. Así dice la norma. Los perínclitos magistrados dicen, ese transitorio no es inconstitucional, siempre y cuando se interprete que no están obligados, que es discrecional. A ver, por eso digo que eso es caricaturesco. A ver, si la norma dice, están obligados, la norma es inconstitucional, punto. ¿Cómo va a decir? La norma, están obligados a denunciar, y la sala dice, eso no es inconstitucional siempre que se interprete que no están obligados. O sea, cambió la norma. Pero cuando se apruebe va a seguir aprobada el transitorio 15, que están obligados. Y no va a haber una nota que diga, no, la sala interpretó que no están obligados. Me parece que es una cosa terrible. Luego hay otras, para no repetir, todo por lo menos señaló que la independencia del Poder Judicial y la independencia del Tribunal Supremo de Elecciones, la autonomía que yo llamo reforzada de la Caja Costarricense de Seguro Social, que tiene autonomía de gobierno y administración, con base en la reforma del 73, la autonomía de las universidades, que es reforzada, tienen también autonomía de gobierno y administración. Las demás instituciones autónomas por materia no tienen autonomía reforzada, porque en esa reforma constitucional que cambió todo el sistema estatal del año 68, la ley que suprimió de las instituciones autónomas la autonomía de gobierno y las dejó únicamente con autonomía administrativa, esa fue una reforma que solo se podía hacer por reforma constitucional por asamblea constituyente. Eso es una innovación absoluta del sistema constitucional, pero eso es otro tema. Quedaron con autonomía de gobierno únicamente la Caja y las universidades, y aquí se refuerza esa tesis. Y las autonomías territoriales por descentralización territorial, que son las municipalidades, nada más. Las demás, como no tienen autonomía de gobierno, sí quedaron sometidas a esta ley. Pero de pronto se le fue a los magistrados el artículo 49, inciso H, me parece, del proyecto, que dice que la Corte tiene que coordinar todo lo relativo a empleo público con Mideplan. Esa norma quedó. Ni la consultaron ni se manifestaron. Entonces ahora dice la sala que si se vacía de contenido el principio de separación de poderes, la interpretación es inconstitucional. Pero quedó la norma que obliga al Poder Judicial a coordinar todo lo de empleo público con Mideplan. ¿Y quién entiende esa norma en el contexto de la independencia de poderes? A mí me parece que evidentemente, para no continuar, digamos, destrozando el voto por sí solo, porque tampoco sería muy meritorio, porque es demasiado sencillo, señalar algunos aspectos más de preocupación de lo que sigue. Aquí se ha dicho el tema de la obligatoriedad a que nos quieren llevar a establecer una relación de empleo público globalizante, totalizante, única. Y algunos que se llaman constitucionalistas tratan de rescatar esa obligación del texto y del espíritu y de las actas de la Asamblea Constituyente. Pero eso es absolutamente falso. Y yo creo que quienes así han actuado nunca se han leído las actas de la Constituyente. En primer lugar, señalar que la primera vez que la obligatoriedad constitucional de un estatuto de servicio civil aparece en nuestro derecho no fue en la Asamblea Constituyente. Uno de los grandes méritos de ese denostiado expresidente Teodoro Picado Michalski fue haber firmado la reforma constitucional de 1946 que creó el servicio civil en Costa Rica. Se modificó el artículo, el viejo artículo 109, anteriormente 102 de la Constitución de 1871, y se estableció el Estatuto de Servicio Civil de la Función Pública, que no se aprobó luego la ley, etcétera, pero eso es un mérito del expresidente Picado Michalski. Cuando eso se discute en la Asamblea Constituyente, había un sector que proponía un estatuto
para todos los poderes del Estado y se excluían las autónomas, las instituciones autónomas que en el año 49 eran autónomas en materia de gobierno y administración, no se iban a regular por el Estatuto de Servicio Civil. Basta leer el proyecto de la Junta de Gobierno. ¿Eso qué significa? Que cuando se discute en la Asamblea Constituyente, como bien decía doña Rosaura, había algunos que lo quisieron limitar solo al Poder Ejecutivo y otros que lo querían ampliar fuera del Poder Ejecutivo sin incluir las autónomas. Es decir, ni las universidades, ni la Caja, ni las demás entidades autónomas nunca estuvieron en la mente del constituyente que fueran a entrar dentro del servicio civil, jamás. La discusión era de los poderes, y fíjese lo extraño, que hay un artículo que por dicha no lo encontraron los magistrados, el 156 de la Constitución Política. La Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Superior del Poder Judicial y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo judicial. Y sigue una frase terrible, sin perjuicio de lo que dispone esta Constitución sobre servicio civil. Es decir, de ahí pudieron algunos magistrados, por dicha no leen la Constitución bien, decir que esa norma establece que la Corte está sujeta al servicio civil por la propia norma constitucional. Lo que hay que entender de esa norma no es eso, lo que hay que entender es que al elaborar su propio régimen estatutario, se inspira en las normas del servicio civil, nada más. Y cuando se discute el servicio civil en la Asamblea Constituyente, lo que discuten es el régimen de estabilidad, no el régimen salarial. Y esto hay que explicarlo porque en los años 50, cuando se aprueba el estatuto en la Asamblea Legislativa, en el año 51, no se incluyó nada de salarios, que es en realidad el objetivo. ¿Ustedes creen que a las personas que impulsan este proyecto les importa la eficiencia del Estado? ¿Les importa proteger la estabilidad del funcionario público? No, lo que les importa es el salario global, que no haya aumentos de salarios y convertir el derecho constitucional en un derecho al servicio del neoliberalismo que establece reglas fiscales. En eso han convertido el derecho constitucional, y en las propias palabras del presidente de la Sala, que dice que se siente muy orgulloso y que así enseña él el derecho constitucional. No lo digo yo, lo dijo él, permeado de orgullo. Ahora el derecho constitucional está al servicio de la fiscalidad. Bueno, si estuviera al servicio de la fiscalidad, sería constitucional dejar de pagar la deuda interna, porque si no alcanza la plata, entonces apliquemos el mismo principio. Pero eso es un tema de un debate que yo llamaría a las universidades a hacerlo, porque ya es cuestionar desde el punto de vista de la filosofía constitucional que inspira estos nuevos votos. Ok, en ese escenario, los constituyentes establecieron un transitorio décimo, al que refirió doña Rosaura, que es clave en la interpretación correcta de la voluntad de los constituyentes. Después de largamente discutir a quién se aplicaba el Estatuto de Servicio Civil, dijeron, no va a entrar en vigencia antes del 8 de noviembre del 50, ni después del 1 de junio del 53. Y la ley podrá disponer que sus normas se apliquen gradualmente a los departamentos de la administración pública. Hasta ahí uno podría entender que la voluntad es aplicarlo a todos los funcionarios públicos, pero no. El constituyente dijo, en todo caso, deberán incluir a todos los funcionarios que dependan del Poder Ejecutivo a más tardar el 8 de noviembre del 59. Transitorio décimo que aún está vigente. La voluntad del constituyente fue únicamente incorporar a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Y así quedó el transitorio décimo, que es una norma constitucional. Tan es así que a partir del estatuto aprobado en el 51, me parece, nunca se incorporaron en él funcionarios fuera del Poder Ejecutivo. Y volviendo al tema del salario, el Estatuto de Servicio Civil nunca incluyó temas de salarios. Tan es así que la misma asamblea o la asamblea siguiente, la del 53-58, aprobó la Ley de Salarios de la Administración Pública, fuera del Estatuto de Servicio Civil. El tema salarial nunca en la mentalidad de los constituyentes era un tema del Estatuto de Servicio Civil. Y aquí nos han querido vender la idea de que el tema salarial
forma parte de la relación estatutaria y hay que incorporarlo en esta ley de empleo público, enmascarándola como si fuera el Estatuto de Servicio Civil a que se refiere la Constitución. Termino sin perjuicio de continuar más adelante. ¿Qué sigue entonces? Evidentemente, al declarar inadmisible la consulta de la Corte, y ese creo que sí es uno donde hubo votos salvados, quedó 5-2, dos magistrados al menos establecieron que la consulta de la Corte sí se debía entrar a analizar. Hay una manifestación de un poder del Estado que constitucionalmente para votar algo en contra de su posición requiere mayoría calificada, el proyecto tiene que aprobarse por más de 38 votos o por 38 votos al menos. Segundo, tienen que variar todo el proyecto y acomodar un montón de artículos. Por ejemplo, yo no sé qué van a hacer con este transitorio 15. No se puede obligar a denunciar y el texto dice que hay que obligar a denunciar. Yo no sé cómo van a hacer para interpretarlo de esa manera. Van a tener que variar varios artículos, volver a votar en primer debate y requerir la votación calificada. Y finalmente hay que tener preparadas ya las acciones de inconstitucionalidad sobre los temas en que la sala simplemente ignoró, aquellos que resolvió mal y aquellos que opinó peor. Porque hay gente que dice erróneamente, y por eso empecé la charla así, ya la sala opinó, ya se acabó el tema. No. Primero, nos tienen dogma de infalibilidad. Y segundo, en la consulta solamente opinan sobre los temas consultados y con los argumentos consultados. Así que aquí se abre un espacio impresionante para trabajar en acciones de inconstitucionalidad en caso de que esto se apruebe. Y un tema de fondo, que hay acciones de inconstitucionalidad presentadas en este momento en la sala. La autonomía en materia de gobierno que tienen la Caja, las universidades y las municipalidades es frente al Poder Ejecutivo o también frente al Poder Legislativo. ¿Puede la Asamblea Legislativa regular situaciones internas de la Caja, las universidades y los poderes del Estado? ¿O es que la autonomía de gobierno es solamente frente al Poder Ejecutivo? No, es frente al Poder Legislativo, y ahí es donde se entra en una discusión muy valiosa y muy interesante hasta dónde llega el régimen de la autonomía de gobierno y la autonomía de administración, pero ya el tiempo no me da y lo dejo para futuras preguntas en este acto. Muchas gracias. Agradecer, por supuesto, también la participación de don José Miguel Villalobos, y cerramos este espacio, de verdad que con tanta profundidad discursiva y argumentativa, con la participación de don Gastón Bauzá. Muy buenos días, distinguidos panelistas, don Francisco González, presidente del CONARE, don Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, doña Rosaura Chinchilla, encantado, y don José Miguel Villalobos, igualmente. Es un placer para mí poder participar y compartir este espacio con ustedes, y constituye un gran reto después de estas brillantes exposiciones abordar un tema sin que de alguna manera estemos repitiendo lo que ya se ha venido exponiendo con una claridad extraordinaria. Ciertamente lo primero que tenemos que tener presente es qué es lo que contiene y no contiene el voto hasta el momento comunicado por la Sala Constitucional. Yo diría que lo que contiene el voto son 3 puntos fundamentales, nada más que se admite la existencia de una sola ley marco o general que pueda regular el tema del empleo público, y al mismo tiempo señala que en esta ley no se podría incorporar lo que es la parte de la administración propiamente del empleo público, porque la gestión administrativa, eso depende de la estructura que cada institución tenga, ya sea poder de la República o una institución autónoma. Hay una conclusión también importante en el sentido de que el artículo 191 de la Constitución tiene que ser interpretado
en favor y no en contra de la organización política del Estado costarricense, tal y como CONARE insistentemente expuso ante los señores diputados al momento de tramitar este proyecto de ley. ¿Qué es lo que no contiene el voto? Claridad, precisión y seguridad. ¿Por qué? Porque hace un ejercicio muy interesante de declaratoria de inconstitucionalidad por los efectos, que no define hasta tanto no tengamos la resolución completa. Y por otra parte, me parece que se falta un poco a la lógica, porque por lógica, si tenemos un efecto inconstitucional, entonces debemos hacer un análisis de la causa. Nunca hay un efecto aislado en materia jurídica, siempre el efecto tiene una causa. Entonces, en el análisis de esas causas, la expectativa es encontrar una declaratoria de inaplicabilidad o una inconstitucionalidad por omisión, por no haber señalado que esta disposición normativa debe contener y definir, autocontener el ámbito en el que se va a aplicar. Si la ley no dice que no se va a aplicar fuera de un ámbito específico que la norma defina, pues entonces se está entrando en una inconstitucionalidad por omisión. Lo que podemos decir a favor de la sala, bueno, es que no están hablando sobre una norma promulgada. Entonces es más sencillo decir que esta norma promulgada en tal ley a partir de esta fecha, de la declaratoria de la sala, no se aplica más en el ordenamiento jurídico, se anula del ordenamiento jurídico, etcétera. En este caso, ese es uno de los problemas que muy bien exponía don José Miguel, están declarando una inconstitucionalidad que no resuelve. Yo declaro la inconstitucionalidad, pero que resuelve la Asamblea Legislativa. Entonces es una situación complicada. Advierto la inconstitucionalidad. Pero los señores diputados verán si acatan o no acatan una recomendación, una opinión consultiva de la Sala Constitucional. Por eso estamos esperando que la ley sea promulgada, como dijo José Miguel, para comenzar a presentar la batería de inconstitucionalidades que a las instituciones de educación superior universitaria estatal les corresponde. Y es que la ley en sí parece un disparate de principio a fin. Si lo que querían era generar una normativa apoyándose en el artículo 191, pues lo que debieron haber hecho es transformar el servicio civil en algo diferente a lo que es hoy día, y también separarlo de la influencia del Poder Ejecutivo. Trae a mi memoria un proyecto de ley de 1945, me parece, que es de don Óscar Barahona Estrever. Don Óscar Barahona Estrever, junto con el Código de Trabajo, también hizo una propuesta para el sector público. Y en esta ley que proponía, el servicio civil era un instituto que gozaba de independencia. Una propuesta interesante que no debería quedar en la historia, si es que queremos realmente fortalecer el servicio civil. Estamos haciendo una ley de servicio civil, quitándole todas las competencias al servicio civil. Ya para mí eso es una inconstitucionalidad de fondo, muy seria y que nadie ha pronunciado. Por las razones que ya se han indicado acá, no voy a profundizar en ese sentido. Sí considero, dentro de este orden de ideas, que el enfoque que tenemos que realizar en este tema gira alrededor del servicio civil, que ha sido lo que se ha invocado por parte de colegas para justificar la existencia de un único documento normativo, con lo cual yo no estoy de acuerdo, por una sencilla razón. El artículo 191 para mí es una norma programática de la Constitución. Nada más señala lo que debe existir en el ordenamiento jurídico, pero no lo desarrolla. Dice que el servicio civil tendrá ciertas características y la ley lo definirá. Ahora, lo que sí debe existir, y si vamos a la época anterior a la promulgación de nuestra Constitución política, evidentemente tuvimos un periodo de exceso en relación a las potestades que reclamó el Poder Ejecutivo en persona del presidente y del ministro para nombrar y remover libremente el personal. O sea, no había ningún tipo de garantía. Cuando en la Constitución política se indica que la selección la vamos a hacer por idoneidad, que vamos a tener estabilidad, que no va a haber remoción sino por justa causa, ¿qué está haciendo? Limitando, autoconteniendo el ejercicio de las potestades irrestrictas que tuvo el Poder Ejecutivo hasta 1949. Entonces, en el fondo, el servicio civil lo veo y visualizo estrictamente como un
cuerpo que debe existir en el país para que regule y dimensione y garantice a los funcionarios públicos la forma en que van a ser seleccionados, la forma en que van a ser nombrados, la forma en que van a ser evaluados y la forma en que podrán, y las causas por las cuales podrán ser destituidos. Entonces, cuando estamos dentro de ese contexto y volvemos al artículo 191 que nos dice que un servicio civil va a tener que definir las relaciones entre el funcionario y el Estado, por supuesto. Mientras yo sea funcionario público, yo tengo que tener esa defensa, un servicio civil que me defienda contra los abusos del ejercicio de la autoridad del Poder Ejecutivo y del Estado. Pero eso no significa que tiene que ser un cuerpo normativo. Nunca se dijo en la Constitución Política así, como lo quieren interpretar. El artículo 191 a los funcionarios públicos nos da un marco general de defensa de un estatus donde se me va a reconocer el mérito, se me va a dejar desarrollar carrera, se me va a dar capacitación, se me va a dar estabilidad y nunca se me va a poder destituir, como era típico en este país, con el cambio de gobierno. Allá va el presidente y toda su comitiva y todos los funcionarios públicos que nombró. Eso ya es lo que se quiere eliminar. Otro punto muy importante que nadie está analizando es que en el artículo 192, el servicio civil expresamente indica que se aplicará al servicio civil el descrito, sin perjuicio de las excepciones que contiene la Constitución Política. ¿Ok? ¿Es la universidad pública una excepción o no en nuestra Constitución? Para mi criterio, la universidad pública que fue incorporada en el texto del artículo 84 es una excepción constitucional. Y lo voy a explicar brevemente, que es esta metodología, es la metodología correcta para interpretar la autonomía universitaria. Hay una metodología incorrecta. Usualmente, bueno, las autonomías de un ente independiente constitucionalmente. Entonces, los abogados llegamos y empezamos a hacer un listado de cuáles son los fines que va a desempeñar esta institución autónoma. Entonces, bueno, mire, siendo estos los fines de esta institución autónoma, entonces va a tener independencia única y exclusivamente para el ejercicio de estas competencias que se le han confiado por ley. Y está bien, es una metodología, pero esa metodología es para las instituciones creadas con posterioridad a la Constitución Política, con leyes posteriores al rompimiento del orden constitucional que se dio en ese momento. ¿Por qué? Porque en el caso de la universidad tuvo un fenómeno de constitucionalización del derecho administrativo, denominación que adoptó Roberto Dromi, pero es un fenómeno de constitucionalización de algo preexistente. No es algo que viene a ser creado por el legislador y entonces el legislador determina los alcances. En este caso, hay una decisión del constituyente. El constituyente no define lo que es una universidad. Y bueno, en razón a lo que existe y que es la Universidad de Costa Rica, yo decido darle una protección especial a lo que ya es. Y tomo su integridad, y esa integridad le vamos a dar independencia plena para el desempeño de sus funciones, etcétera, independencia para administrativa, de organización y de gobierno, tal cual lo conocemos. Si nos vamos entonces a ver qué fue lo que protegió al constituyente, vamos a encontrar en la Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica funciones como las siguientes: nombrar personal docente y administrativo según sus reglamentos internos, artículos 4, 7, 8 y 14. Reglamentar su funcionamiento y organización, artículos 4, 7 y 13. Elegir a sus autoridades, artículos 6 y 7. Dictar todas las normas relacionadas con las materias de orden y disciplina de los funcionarios, artículo 7. Conocer las quejas contra el personal docente y administrativo, artículo 7. Ejercer la jurisdicción disciplinaria sobre su personal docente y administrativo, artículo 7, artículo 13. Conferir estabilidad laboral plena a sus funcionarios, artículo 15. Establecimiento de un régimen de capacitación del propio personal, artículo 12. Administrar sus propios recursos y patrimonio, en particular aprobar sueldos y remuneraciones de su personal, artículo 7.
Ejercer la jurisdicción superior universitaria, artículo 7. Acordar la creación, supresión, reforma o fusión de sus unidades internas y obviamente las atribuciones y deberes que tiene cada funcionario en esa organización. Igual, artículo 7. A este conjunto de competencias que están incorporadas antes de 1949 en las potestades de gobierno de nuestras universidades, el constituyente las protege. Y en el momento que se toma esa decisión, se delimita lo que es el contenido de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria se concede, no se define ni se interpreta, se da a lo que ya existía. Entonces, en estos momentos, aplicando esa metodología correcta de definir qué es el contenido de la autonomía universitaria, resulta que entonces la potestad de gobierno universitaria que tiene de naturaleza suya todas estas competencias en materia de empleo desaparecen en este proyecto de ley. Entonces, este proyecto de ley claramente está violentando y vaciando de contenido las potestades originarias de la universidad en materia de empleo. No las que vinieron a ser dadas después por ley. Recordemos que las leyes posteriores, ya una vez definida o aplicado este fenómeno de constitucionalización del derecho administrativo universitario, las leyes posteriores que vienen a modificar o a eliminar estas potestades vacían de contenido la autonomía universitaria y en ese sentido se vuelven en normas inconstitucionales. Esta será la base, obviamente, para plantear en su oportunidad las diferentes acciones de inconstitucionalidad que indudablemente van a tener que ser presentadas. Como bien lo dijo don José Miguel, la metodología aplicada por la Sala Constitucional para hacer esta declaratoria sobre la consulta de constitucionalidad hace que, sin hacer cambio alguno de las normas, la actuación de la administración sea absolutamente legítima. Aunque ya está advertido que no se le puede aplicar esta disposición contra la independencia del Poder Judicial, sí, pero eso es su interpretación. La sala dice, esa interpretación está inconstitucional, usted demuestre que yo estoy incurriendo en esa interpretación. Entonces nos vamos a terminar en una batería inmensa de acciones de inconstitucionalidad planteadas en defensa de lo que debe ser y entendemos debe ser respetado el contenido de la autonomía universitaria. Muchas gracias. Bueno, sigamos agradeciendo a don Gastón su intervención con esta primera etapa. Habíamos comentado la posibilidad de tener un par de intervenciones para también ser respetuosos del tiempo de los compañeros y compañeras panelistas, con un par de intervenciones de algunas personas acá en la sala, los señores rectores, si lo tienen a bien, así que abrimos en este espacio para ello. Creo que ha sido en extremo elocuente, con suficiente argumentación las exposiciones. Sin embargo, yo sí me voy a permitir hacer un par de comentarios, sobre todo para que pueda servir de cierre a don Fernando, a don José Miguel, a doña Rosaura, y a don Gastón, por supuesto, un cierre final de esta presentación. Repasando las principales intervenciones, sin duda, doña Rosaura nos plantea un concepto muy interesante respecto a lo que ella denomina ese constitucionalismo del fallo, como una forma de referirse a una interpretación que intenta dejar por fuera el contexto general y amplio de lo constitucional. Entonces, respetuosamente, me gustaría que doña Rosaura pueda cierre ampliar un poquito más esta visión y fortalecer también
la importancia del carácter interpretativo amplio y global de este proyecto de empleo público en el marco general de la Constitución. Don Fernando ha sido en extremo elocuente y también vehemente respecto a señalar la gravedad de un proyecto que pretende dotar al Ejecutivo de un control absoluto sobre el resto de las instancias y pasar por encima a las instituciones que tienen constitucionalmente autonomía universitaria. Hace también referencia al tema de convenciones colectivas y de alguna manera, importancia capital de mantener el respeto a los convenios internacionales. Entonces, en ese sentido, también poder escucharle una profundización al respecto. Don José Miguel, también con la misma vehemencia que quien nos precedió en el uso de la palabra, pues nos alertó sobre algunas preocupaciones asociadas a las complejidades propias del entramado jurídico que sustenta o no este voto de la sala. Sin duda, pues nos deja en lo personal pues bastante perplejo en el caso de las inconsistencias que el voto puede acarrear, y especialmente nos hace un señalamiento con preocupación de lo que sigue, ¿verdad? En términos de que esto no termina aun cuando el proyecto sea enmendado, siguiendo las mismas posibilidades de inconstitucionalidad que se señalan, sino que también hay un escenario absolutamente plausible que está relacionado con futuras acciones de inconstitucionalidad. Y también, pues, es insistente en retomar, al igual que don Fernando, el tema histórico para tener mucha claridad de que desde la voluntad constituyente hay una claridad de tutelar las autonomías de carácter especial como las que cubre en este caso a la Cámara costarricense, a las universidades, a la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente don Gastón pues revela que estamos listos para seguir en las otras etapas, en términos de que no vamos a claudicar en la defensa de la autonomía y que estamos también muy claros de seguir generando las acciones de inconstitucionalidad. Depende de cómo vaya a quedar la ley en defensa de la autonomía universitaria. Y también advierte, y lo plantea como una pregunta también de mucho interés, si el rango constitucional de autonomía pues también le es propio a la Asamblea respecto a la interpretación misma de las autonomías que allí se contemplan. De verdad que una sesión en extremo aleccionadora, profunda, con argumentos muy sólidos que nos permiten visualizar los alcances de este voto, pero sobre todo de alguna manera anticipar que el proceso no termina, sino que está en un momento crucial, y que el papel de las universidades públicas, como lo ha sido, debe ser seguir generando estos espacios de reflexión y estar sumamente vigilantes del principio del respeto constitucional. Sin duda ninguna, sabemos que el respeto a la Constitución pues es el camino que ha lamentablemente desembocado en la ruina de muchísimos gobiernos y de pueblos, no solo en América Latina, sino en el mundo en general. Así es que agradecer de antemano, anticipadamente, y darles unos minutos breves para poder concluir con la participación, pero ahora vamos a iniciar al inverso. Entonces le daremos la palabra a don Gastón en primera instancia. Creo que tiene el micrófono, digo, si gusta desde allí. Sí. Bien.
de esta actividad queda queda muy claro. Bien, queda muy claro de que en nuestro medio el abordar el tema del servicio civil todavía queda pendiente. Esta ley no está resolviendo el tema del servicio civil tal y como lo quisieron plantear los constituyentes. También queda claro que esta ley fue un caballo de Troya por el medio del cual querían hacer un claro rompimiento del orden constitucional por las razones que se han venido aquí dando. Tenemos, gracias infinitas a Dios, un sistema de frenos y contrapesos que todavía ha mostrado sus capacidades, tal y como decía el señor presidente de la Corte, don Fernando Cruz, que fue un voto que probablemente para la Sala Constitucional fue difícil de tomar, pero afortunadamente fue tomado y puso otra vez en nuestro medio en discusión la existencia tanto de la autonomía universitaria como de la independencia de los poderes. Es una tarea por concluir, por pasar, y estamos preparándonos para la segunda fase, que es la que correspondería ahora atender, ya ante la Sala Constitucional, pero solicitando la anulación del ordenamiento ya una vez aprobado por parte de la Asamblea Legislativa, no de normas en trámite de discusión, como en estos momentos nos encontramos, sino directamente ya solicitando la anulación o declaratoria de nulidad, la desaplicación de normas específicas en concreto en cuanto afecten la autonomía universitaria. Gracias. Adelante, José Miguel. Dos temas me gustaría analizar en este espacio breve. El primero, que lo dejé intencionalmente para poder utilizar el tiempo ahora, es el de la objeción de conciencia, que es el artículo 23, inciso G del texto. Ahí ha habido desinformación por los dos lados, ¿verdad? Por un lado, hay personas que creen que lo que se ha permitido es que mediante la objeción de conciencia, funcionarios públicos puedan dejar de atender a determinadas personas o ciertos actos porque choquen con su conciencia, y que eso va a permitir que se irrespeten algunos criterios de la Corte Interamericana, especialmente en temas como el matrimonio igualitario. Yo no coincido con esa tesis, básicamente porque la norma se reduce a poder objetar mediante la objeción de conciencia la participación en ciertos programas de formación y capacitación. Eso es todo. No tiene nada que ver con las actuaciones específicas de funcionarios públicos en atención de casos concretos. Alguien podría decir, bueno, pero algo tan burdo como ir a un curso, ahora ni siquiera quiere ir a un curso. A ver, creo que en el fondo también aquí se trata de ver hasta dónde cada persona o cada funcionario público puede establecer que determinados temas no les parecen adecuados y por lo tanto no va a los cursos de capacitación. Pero a la hora de actuar en frente del usuario, tiene que cumplir las reglas establecidas en los tratados internacionales y en las resoluciones, y frente a ellas no puede objetar su conciencia. Yo en lo personal creo que estamos haciendo un tema más grande en este tema de lo que en realidad es. Claro, ¿qué es lo que nos molesta? De que este artículo haya servido como moneda de cambio con un sector político de la Asamblea Legislativa, que dijo, yo le doy los votos al proyecto si me incluyen ese artículo. Sí, pero eso ya es que nos molesta la negociación política en ese nivel, pero el texto en sí a mí no me produce tanto resquemor como a otros. Y termino con el tema que desde hace muchos años me ha tenido preocupado, que es cómo la Sala Constitucional, mediante el voto, por ejemplo, que permitió la reelección presidencial, pudo determinar que algunos temas específicos, como prohibir la reelección presidencial, requiriera una reforma constitucional por Asamblea Constituyente, porque implicaba una modificación sustancial
del ordenamiento estatal de rango constitucional. Entonces declaró inconstitucional una reforma constitucional por el fondo. Recordemos que en el año 49 los constituyentes establecieron que existía reelección presidencial esperando 2 periodos después de terminar. Y en el año 69 se reformó la Constitución para prohibir del todo la reelección presidencial. Esa reforma constitucional por el fondo fue declarada inconstitucional por la Sala cuando dijo que la limitación del derecho a ser electo presidente de la República solo podía hacerse mediante una asamblea constituyente, por tratarse de un tema que alteraba sustancialmente el orden jurídico constitucional. Yo no veo que lo altere en nada, pero bueno, esa fue la tesis y es un voto con una redacción profusa. Inclusive hay párrafos en ese voto que dicen que con ese mismo criterio modificaciones sustanciales en el orden social, en la estructura socioeconómica del país, requerirían una reforma por asamblea constituyente. Bueno, pues pasaron el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué más modificación sustancial al Estado Social de Derecho y a la estructura jurídica económica de un país que ese tratado? Y no hubo problemas de constitucionalidad, ni siquiera era una reforma constitucional. Y ahora encontramos que la teoría del magistrado Castillo, que es el fiscalismo es la norma hipotética fundamental del Estado constitucional costarricense. Hay que sostener y disminuir, o hay que disminuir más bien el déficit fiscal, y ese es la estrella que debe guiar la interpretación constitucional. Eso es lo más grave que yo he escuchado en la transformación para mal del derecho constitucional de toda la historia constitucional costarricense. Con ese criterio pasó el plan fiscal, con ese criterio lo convirtieron en constitucional, porque para Castillo y algunos magistrados que votan con él, esa es la norma hipotética fundamental que buscó Kelsen. Ahí la encontró, es el fiscalismo. Don Miguel Ángel Rodríguez con su proyecto de garantías económicas, que nunca lo pudo llevar a la Constitución, ya lo llevó. Sin que se aprobara una sola reforma constitucional, el fiscalismo pasó a formar parte como el principio fundamental interpretativo del derecho constitucional costarricense. Y eso es un golpe de Estado burdo y vulgar. Termino porque si no, también me pueden censurar, no aquí, sino más adelante. En otro momento ahondaré en razones sobre ese tema. Muchas gracias, don Fernando. Creo que puedo hablar. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, sobre el tema de las convenciones colectivas, casualmente hay como un desconocimiento, casi en la población hay un consenso de que las convenciones deben ser eliminadas. Prácticamente no es un derecho para el común de las personas, igual que la división de poderes no está muy clara. Y casualmente, pensando en lo que acaba de mencionar José Miguel, para unas cosas sí nos sirven los derechos internacionales y para otras no, ¿verdad? Para la reelección presidencial sí el tema del derecho internacional de los derechos humanos, sí, pero para las convenciones colectivas no, ¿verdad? No importa lo que diga la OIT. Mientras tanto, nosotros aquí vamos reduciendo eso. Claro que lo más coherente sería eliminar las convenciones colectivas. Entonces, claro, cuando yo he dicho eso a algunas personas que se rasgan las vestiduras por eso, entonces le digo, bueno, va a ser difícil porque están en las convenciones internacionales. Y además, como la OCDE es el Vaticano de nuestras pretensiones, de cómo van a eliminarlos, y en la OCDE las convenciones son fundamentales. Debo señalar que no lo mencioné muy claro, pero el relator de Naciones Unidas hizo críticas a la ley de fortalecimiento y a la ley de empleo público. Lo que pasa es que ahí lo quiso ir, ni siquiera la Corte. Pero sí lo dijo. Entonces, a veces de afuera vienen y nos dicen cosas, pero eso no son importantes. Porque, claro, lo importante son el tema fiscalista, como muy bien lo señaló Miguel. Como digo, la OCDE es el gran referente importante
Bueno, búsquenme en un país de la OCDE que tenga una ley como esta. Búsquenlo, a ver. Piensa, la ley española, como creo que lo digo, hay un capítulo en la ley española sobre las garantías en la convención colectiva. Es decir, que si España es nuestro referente, porque es un destacado miembro de la OCDE, ¿cómo es posible que nosotros nos incorporamos y acto seguido no damos ni la primera materia sobre este tema? Y por supuesto, ya para no hacer muy largo esto, creo que hay esta pretensión muy de fiscalidad, muy bien inquietante lo que señala José Miguel, pero realmente es que en función de la economía todos los derechos perecen, en función de la economía. Y entonces, claro, por eso es que en la ley de empleo público le consultan al presidente del Banco Central de la Nación y dice, no, esta ley hay que aprobarla. Y acto seguido le preguntan al señor Lizano y Lizano dice que igual. Es decir, que aquí los pontífices de cómo tiene que ir el país son los economistas. Y de camino van todos los derechos fundamentales sociales. ¿Y a dónde va nuestro Estado social? Pues no sé. La verdad es que tuvimos Estado social por el miedo a la izquierda. Eso es una depuración. Y entonces, claro, para que no vinieran los comunistas, entonces Estado social. Pero ahora, como ya no hay izquierda, no hay comunismo, ya hay más bien una visión muy conservadora e individualista, entonces el Estado social puede perecer, no hay ningún problema. Si lo único que usted tiene que darle gracias a Dios es que tiene empleo, con garantía, no pida mucho. Y aquí oigan las voces que dicen, es que las cargas sociales, si yo creí que eran inversión social, son un problema para el empleo. ¿Qué están insinuando? Quitemos las cargas sociales y que quede con un salario mínimo. Y por supuesto, hay un salario mínimo en el que patronos y todo el mundo dice cuál es el salario mínimo. Pero claro, se pusieron a ver, ¿cómo que en el sector público no hay salario mínimo? Tiene que haber salario mínimo. Pero no digamos salario mínimo, sino salario máximo. Y los méritos de las personas y todo lo que van acumulando, no pueden ganar más que el presidente de la República. Y entonces aquí, ¿cómo vamos a competir? Si es que la gran cosa es la competencia. Entonces, una persona con una cantidad muy grande de publicaciones, de doctorados, se tiene que ir del país. Entonces, sí es algo muy grueso. Realmente, a mí me da tristeza. Y me da mucha tristeza, porque yo ahora cuando estaba aquí pensaba, yo soy hijo de la Universidad de Costa Rica. Esa Universidad de Costa Rica, yo le debo mucho. Una de ellas es la disidencia, el pensamiento crítico y pensar que el país no es democracia solo por elecciones. Todo eso lo adquirí en la Universidad de Costa Rica. Ese es un pensamiento que se da porque hay una autonomía de la Universidad de Costa Rica. Perdón que me interrumpa, muchas gracias. Estamos en un espacio académico. La academia, por definición, es pensamiento, es criticidad, es análisis. Cuando me preguntaban a qué me refiero con ese constitucionalismo de las llanuras o del valle, es precisamente a eso, a la renuncia a pensar. Y lo peor que le puede ocurrir a un académico o a una académica, que es contradecirse a sí mismo, perder su credibilidad y argumentar en función de diferentes intereses que no son aquellos frente a los que se juró respetar el orden constitucional, que es lo que a todos nos compete.
Se ha hablado mucho acá de las luchas que vienen producto de las acciones de inconstitucionalidad que serán inherentes a estas discusiones, pero antes que eso, creo que nos compete hacer luchas para llevar ideas a los legisladores y legisladoras que se han dado cuenta, muchos que intervinieron en esto tal vez de buena fe y que han sido embarcados o embarcadas porque había una pretensión de reforma estatal sin toda esta parafernalia del Estado constitucional y republicano de derecho, que ya es eso para muchos, adorno, leyendas urbanas, etcétera. Las luchas nos quedan por convencer allá, por generar nuevos textos que necesariamente tienen que generarse producto del voto de la Sala Constitucional, de convencer porque se generen nuevas consultas, que también hay un tema importantísimo de procedimiento que, como bien se ha dicho acá, es fundamental para el avance o no de la ley. Ese es el primer escenario. Y el siguiente es precisamente incorporar toda esta discusión y el contenido de lo que vaya a ser el voto de la Sala Constitucional con el proyecto gemelo, que es efectivamente el de las finanzas públicas, porque este diseño también de un superministerio con esas competencias está también en aquel proyecto. Todo lo que dijo la Sala Constitucional, que ha sido desoído siempre y cuando se interprete por las razones que dijo don José Miguel, y no se interpretó de esa manera, generaron tal vez una señal de alerta en los magistrados y magistradas para que finalmente se pronunciaran en los términos en que lo hicieran en el fondo y no en la forma como también deberían haberlo hecho sobre el texto. Pero unamos esos dos proyectos, bueno, la ley ya emitida y el proyecto, para las nuevas luchas que vienen, que es precisamente exigir a los diputados y diputadas el compromiso o el respeto al juramento constitucional que emitieron al asumir sus cargos. Bueno, una vez más reiterar el agradecimiento profundo a las personas que hoy nos acompañaron en esta actividad. Cierro con las palabras últimas de Rosaura en términos de que todavía hay en este escalinata una grada más, y que es esta directa de seguir generando discusión y ahora propuestas formales en el plano legislativo. Ya así lo hicimos en la primera etapa, sin embargo fuimos bastante poco escuchados por el sector legislativo. No obstante, es una tarea que mantendremos. Y finalmente reconocer que solo se fortalece la democracia cuando tenemos espacios como estos, cuando hay disidencia y cuando hay por supuesto que un estricto respeto al orden constitucional. Así es que muchísimas gracias nuevamente a todas y todos, y agradecería más tarde a los diputados. El Consejo Nacional de Rectores agradece su atención y presencia. A todos y todas, buenas tardes y muchas gracias.